Hola chicos, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Buenas tardes. Sí, Perfecto. Bueno, la semana pasada estuvimos viendo lo que era el grupo nominal y el grupo verbal. Hoy nos toca dos temas por ver. Primero vamos a ver el proceso de formación de palabras y luego vamos a empezar con el tema de gramática, que son las oraciones impersonales. Ok. Lo, Cuando nosotros hablamos de proceso de formación de palabras, es porque ciertas palabras que, así como las encontramos en el diccionario, en su forma primitiva, sin ningún tipo de proceso, estas van a estar pasando por diferentes construcciones, ya sea agregándole sílabas o quitándole sílabas o formando una palabra nueva con dos palabras distintas. Esos son los distintos procesos que puede pasar una palabra. Pero estos procesos tienen eh, una clasificación. Tenemos el primer proceso de formación de palabras, que es la derivación. Como lo dice el nombre, de una palabra, cuando una palabra no tiene ningún proceso, se le llama palabra primitiva, que son cuando las palabras no han pasado por ningún proceso de formación. Se llaman palabras primitivas. Entonces, la derivación es cuando de esa palabra primitiva se derivan varias palabras distintas. ¿Qué es lo que clasifica este proceso? Bueno, que puede tener diferentes sufijos. Las palabras se les puede agregar diferentes sufijos. Recordemos que los sufijos son ciertas sílabas, ciertas sílabas que se les colocan a la raíz después de la raíz, que van después de la raíz. Entonces, tenemos la palabra primitiva hoja. De esa hoja se puede derivar hojilla o hojita, y si vean que se le está agregando ahí el sufijo illa. Ese sería el sufijo, la sílaba illa. Entonces, como hojilla deriva de hoja, esa palabra hojilla está pasando por un proceso llamado derivación. profe, Ajá. ¿estás compartiendo pantalla? ¿Sí? Ok, Ah, es que yo no la veo. no, disculpa. Vamos otra vez. Pero sí. Ok, entonces les decía que de esa palabra primitiva hoja se puede derivar la palabra hojilla, agregándole el sufijo illa. Entonces, cuando nosotros hablamos de un proceso de derivación, es eso, cuando de una palabra primitiva se pueden derivar otras palabras agregando sufijos como illa, illo, ita, ito, iso. En el caso de mujer, podemos formar mujercita. Entonces, mujercita pasa por un proceso de derivación, porque deriva de mujer. Ese es el primer proceso, derivación. Ahora, tenemos el segundo proceso, que es composición. Cuando hablamos de composición, vamos a ver, chance ahí para mover. ¿Qué es? Cuando hablamos de composición, es cuando una palabra pasa por eh, cierto proceso donde se compone por varios elementos. El primero de ellos es cuando la palabra se compone por palabra más palabra. Cuando una palabra se forma por palabra más palabra, va a ser un proceso de composición. Ejemplo, agrio-dulce. Se forma por la palabra agrio, ahí se la separé igual, pero va pegada, y por la palabra dulce. Son dos palabras distintas que juntas forman una. Entonces pasan a un proceso de composición.
Ahora, ¿cuándo también es cuando una palabra pasa por un proceso de composición? Cuando tiene prefijos. Recordemos, la derivación eran sufijos, que era lo que se le agregaba al final de la palabra. El prefijo es cuando se le agrega esas sílabas al inicio de la palabra. Entonces acá tenemos el prefijo bis, que se le está agregando a la palabra abuelo. Y formamos bisabuelo. Es una sola palabra que está compuesta en este caso por prefijo más palabra. Y luego vamos con el último tipo de composición. Ahí me disculpan el ruido, chicos, pero es que están construyendo la parte. El último proceso de composición, que es prefijo más palabra más sufijo. Recordemos que el de derivación también traía sufijos. Entonces ustedes van a decir, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que la derivación es solo sufijos, solo sílabas al final de la palabra. Composición es cuando además del sufijo tenemos un prefijo. Entonces, a la raíz pol se le agrega el prefijo en y el sufijo ado y se forma empolvado. Es un proceso de composición. ¿Ok? Esos son dos de los procesos de formación de palabras. El de derivación, cuando se colocaban ciertas sílabas al final, es decir, sufijos al final de la palabra. Y la composición, cuando se formaban palabras nuevas a través de o uniendo palabra más palabra o un prefijo más palabra o un prefijo palabra más sufijo. Listo. Y vamos con el último proceso, que este es bastante sencillo, es la onomatopeya. La onomatopeya es cuando las palabras hacen referencia a o imitan sonidos de, perdón, o imitan sonidos o ruidos. Ejemplo, cacarear, mugir, chirrido, todo eso son onomatopeyas, porque imitan el nombre de un sonido o de un ruido. Esos son los tres procesos de palabras, esos son los tres procesos de formación que pasan las palabras. Derivación, cuando tenemos al final. Composición, cuando puede ser por palabra más palabra o prefijo, es decir, antes más la palabra o que tenga también antes y al final de la palabra algún prefijo o algún sufijo. Obligatoriamente, para que sea composición, tiene que tener también prefijo, no solo sufijo, porque si solo tiene sufijo sería derivación. ¿Dudas con estos tres procesos de palabras? Chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? No, profe. Perfecto, entonces van a pasar a clasificar en su cuaderno estas palabras que están en círculos. ¿A qué pertenece el submarino? Pueden hacer ahí como un cuadrito, derivación, composición y onomatopeya y clasificar cada una de esas palabras. Y al final viene una pregunta con formato de examen, que también la van a hacer. Ok, si tienen alguna duda me dicen. Igual cuando terminan, por favor me avisan para revisar.
¿Listo, chicos? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe, ya casi. Ok, me avisas.
Listo, profe. Listo. Ok, chicos, vamos a revisar. La primera palabra, submarino, ¿a qué pertenece? ¿Derivación, composición o es onomatopeya? Yo puse composición. Composición porque tiene prefijo. Tiene el prefijo sub. Muy bien. Desmonte, Composición. composición también porque tiene prefijo. Marino, Composición. no. Marino es derivación. Estamos tomando en cuenta la palabra mar y de ahí se deriva marino. Tenemos el sufijo ino. Entonces, marino va a ser una palabra derivada. Casita, Derivación. derivación también porque tiene acá el sufijo ita. Claroscuro, Composición. composición es palabra más palabra, ¿verdad? Tenemos claro y oscuro. Chicharra, Composición. no, chicharra es onomatopeya porque es un ruido. Recordemos que cuando era una palabra que hacía referencia a un sonido o a un ruido, iba a ser onomatopeya. Cuchichear, Onomatopeya. onomatopeya también. Ahora vamos con la de marque con X. ¿Cuál opción sería ahí la correcta? Yo puse la C, pero no estoy seguro, profe. ¿Cuál? La C. La C. Vamos a ver. La C dice que es compuesta, criptograma. Ajá. Pasatiempo es compuesta también. Verduzco. No, verduzco no es compuesta. Verduzco es derivada. Porque de verde se deriva verduzco. Se agrega ahí un sufijo. ¿Ves? Entonces, criptograma, pasatiempo,
son palabras compuestas. Amigable es palabra derivada. Y la última también es una palabra derivada, porque tienen sufijos. Ok, entonces recuerden, la derivación es cuando tienen prefijos, perdón, sufijos, como verduzco, como amigable, como casita, como casilla. Son derivadas, porque son palabras que derivan de otra palabra y que se les agrega sufijos, es decir, ciertas sílabas al final de la palabra. Composición podía ser o palabra más palabra, como claroscuro, submarino, ¿verdad? Como con un prefijo, en este caso tenemos el prefijo sub, o también que tuviera un prefijo y un sufijo. Entonces, vean chicos, estos son los 3 procesos de formación de palabras que les salen en el examen. Así como viene en este último ejercicio, así les sale el ítem en el examen. ¿Ok? Entonces, ahora voy a cerrar la reunión porque ya se gastaron los 40 minutos y vamos a iniciar otra vez para empezar con el segundo tema, que son las oraciones impersonales.